Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta mesa denominada Neurociencia, Salud Mental y Procesos de Subjetivación, Biopolíticas, Prácticas y Políticas Públicas. En primer lugar, vamos a recibir al licenciado Julián Ferreira. Él es licenciado en Psicología, becario del CONICET, docente de la Facultad de Psicología de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Buenos Aires, más precisamente de la Cátedra Salud Pública y Salud Mental II, es psicoanalista, es docente de posgrado en UNPAS, en la Diplomatura en Salud Mental y Derechos Humanos. Hasta 2015 fue asesor y consultor en temáticas de salud mental en el Ministerio de Salud de la Nación y es doctorando en psicología. Vamos a comenzar con él. Primero lo presentamos a Julián y luego vamos a escuchar a Alicia Stolkiner. Adelante, Julián. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, gracias a los y las organizadoras de este congreso. Gracias por la hospitalidad. Y bueno, me parece que en tanto se trata de un panel, la idea también, más allá de la posibilidad de poder discutir preguntas, intervenciones al final, me parece que en definitiva, por lo menos lo que a mí me respecta, me voy a concentrar en introducir algunas discusiones, ¿sí? No en intentar algo, lo que sería parecido a una conferencia, sino en todo caso a discutir algunas ideas que venimos pensando con Alicia y con otros colegas en clave crítica para pensar, tal como el título de la mesa o del panel lo dice, es decir, pensar qué efectos tienen, digamos, ciertos modos, usos o cierto aplicacionismo de las neurociencias en las prácticas y en el campo de la salud mental, por lo menos en nuestro contexto. Y esto también lo aclaro porque en tanto es un encuentro iberoamericano y hay colegas también de otros países o de otras, digamos, no solo obviamente de Córdoba o de la Ciudad de Buenos Aires, de donde somos nosotros. Por ahí también recordar que, por lo menos en lo que a mí respecta también, algunas discusiones o algunos diagnósticos que voy a hacer, digamos, no es necesario, no es, digamos, preciso intentar generalizarlos o pensarlos como algo universal, sino en todo caso como cuestiones o discusiones también locales, ¿no? Bueno, en todo caso yo voy a plantear algunos interrogantes o discusiones epistemológicas, clínicas y políticas, ¿sí? Básicamente porque no se trata, o por lo menos a mí no me interesa, plantear una discusión de corte teórica o disciplinar, es decir, no me parece propicio ni lo más interesante discutir, en este caso, para pensar estas discusiones, a la propia teoría o las propias teorías que se desprenden de enfoques en neurociencias, ¿no? Es decir, lo que más tradicionalmente uno escucha es decir, discusiones entre marcos teóricos, entre el psicoanálisis y las neurociencias, cuestiones que son discusiones válidas, pero que en definitiva quizás no llegan a problematizar lo que por lo menos a mí hoy me interesa plantear, y es, en todo caso, qué concepción de sujeto y qué modos de subjetivación se proponen desde ciertos enfoques en neurociencias, o más específicamente, desde ciertos reduccionismos, ¿sí? Que algunas prácticas o discursos en neurociencias adoptan, ¿sí? En todo caso, el objetivo que a mí me interesa es juzgar si determinados enfoques epistemológicos que subyacen a dispositivos y prácticas en neurociencias intervinientes en el campo de la salud mental, ¿sí? Si dichos enfoques epistemológicos posibilitan o no lo que a mi juicio es el elemento central de nuestras prácticas en salud mental, y a lo que a mí respecta, este elemento central es la posibilidad de contar con un acto clínico con enfoque de derechos, ¿sí? Básicamente en torno a esto voy a intentar desarrollar. Y para eso voy a tratar de tomar dos grandes ejes de discusión, ¿sí? Uno, ya lo adelanté, es decir, qué efectos tiene el aplicacionismo, ¿sí? De las neurociencias en el campo de la salud mental, el aplicacionismo acrítico. Y en segundo lugar, y en íntima relación con la cuestión del aplicacionismo, pensar también qué efectos, ¿sí? Y qué, digamos, discusiones amerita la posibilidad o cierto efecto de las neurociencias en nuestro campo, que es la constitución de la subjetividad en términos de cerebro, es decir, la constitución de un sujeto cerebral, ¿sí? Esas son las dos grandes líneas de discusión, aclarando que voy a intentar ir de un plano
modestamente epistemológico a pensar finalmente preguntas clínicas, ¿no? Porque en definitiva quienes trabajamos dentro del campo de salud mental hacemos intervenciones clínicas sea cual sea nuestra intervención disciplinar, ¿sí? Bien, para contextualizar con algunos ejemplos de por qué creímos pertinente este panel o esta temática, ¿sí? No solo desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, encontramos en medios de comunicación, en la cultura popular, en distintos espacios de difusión masiva, ciertos propagandistas, ciertos speakers, ¿no? Que desde las neurociencias o apoyándose en cierto saber neurocientífico, que por otra parte detentan, ¿sí? Desde cierta acreditación, de cierto lugar de saber que se supone objetivo, ¿sí? Intervienen social, cultural y políticamente en función de distintas discusiones sociales, no solo en torno al campo de la salud mental, sino también en torno al campo de la educación, en torno al campo de la política en general, ¿sí? Tenemos también, los que somos de Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires está dividida desde hace unos años en distintos polos, polo tecnológico, audiovisuales, ¿sí? Y desde hace un par de años hubo un proyecto que está, digamos, en estado de latencia, pero que sigue siendo un proyecto en clave de la urbanización de la ciudad, que es constituir un llamado polo de neurociencias, ¿sí? Que concretamente, o para resumir, se basaba o se apuntalaba dentro de un hospital monovalente existente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Con la intención de constituir a ese hospital monovalente de salud mental o a ese neuropsiquiátrico en un hospital o un polo de neurociencia, ¿no? Suena ya rara la formulación porque, digamos, predicar o proponer que haya un polo de neurociencias o un hospital de neurociencias es, bueno, quizás tan disparatado como decir que haya un hospital de psicoanálisis, ¿no? Y lo digo, trabajos de psicoanálisis, ¿sí? Esto lo digo porque no hay que olvidar que los hospitales deben tender a ser públicos, ¿sí? Las especificidades, las disciplinas que en un hospital público intervienen son diversas y así debe ser, ¿sí? Es interesante que eso sea porque eso tiende a la posibilidad, entre otras cosas, de que haya discusión y que haya un trabajo interdisciplinario y que no haya un solo saber que se arrogue, digamos, la posibilidad explicativa de la diversidad de situaciones que se presentan en el espacio público, ¿sí? Tuvimos hace poco tiempo, me acuerdo que coincidió más o menos cuando nos invitaron para este congreso, ¿sí? Una noticia que yo por lo menos no he tenido más información que esa noticia, ¿sí? Que fue la creación por parte del Poder Ejecutivo Nacional de un Instituto Nacional de Neurociencias y Políticas Públicas o de Neurociencias aplicadas a las políticas públicas, ¿sí? Esto fue anunciado, hubo un anuncio formal, una conferencia de prensa donde participaron algunas personas ligadas al campo de las neurociencias. Y dicho instituto tenía, digamos, el objetivo de algún modo, cito, digamos, no es que yo lo piense, asesorar en materia de políticas públicas sociales, culturales, desarrollo social, sanitarias, educativas, desde la apoyatura objetiva, racional de las neurociencias, ¿sí? Esto tiene antecedentes a nivel mundial, ¿sí? El proyecto BRAIN que Obama en Estados Unidos hace un par de años propuso, que consistió en ese caso en una inyección muy fuerte a la investigación, digamos, aplicada desde las neurociencias a distintas áreas, digamos, públicas. Hay experiencias también en Gran Bretaña y también tenemos un antecedente que seguramente Alicia se concentre en trabajar luego, que es el documento del Banco Mundial, Mente, Sociedad y Conducta, ¿sí? Un documento de esa instancia, es decir, ya cuesta pensar que un banco dé soluciones en torno o dé propuestas en torno a áreas que no son financieras, pero bueno, existe, ¿sí? Tuvimos también una jornada, una iniciativa gubernamental muy importante en el ámbito de Tecnópolis, que se llamó El cerebro va a la escuela, ¿sí? Muy elocuente, ¿sí? Es interesante que circule cierta risa, porque hay como cierta cuestión entre absurda y cinematográfica, ciencia ficción, y hasta algunas cuestiones bastante siniestras, ¿no? Porque en vez de pensar en un niño o una niña que va a la escuela, pensar en un cerebro, no solo es un título que podría ser un título propagandísticamente provocador, sino que uno ubica que en esa definición
digamos, teórica y epistémica, se desprenden algunas consecuencias para la posibilidad de ejercer, en ese caso, intervenciones didácticas, pedagógicas y clínicas en el sentido ampliado, ¿sí? Luego tenemos una proliferación que, si ustedes, digamos, están en contacto con redes de difusión de cuestiones psi o incluso cuestiones más generales, todo el tiempo se difunden charlas, espacios de formación, actividades ligadas o con títulos al estilo de ejercitación cerebral, ¿sí? Todo lo que desde algunos autores se conoce como las llamadas neuroácesis, ¿sí? Es decir, modos de intervenir que tienen como objetivo mejorar el rendimiento, proponer mejores performance, ¿sí? Poder agenciarse de cierto éxito, ¿sí? Y no, digamos, dispositivos, prácticas o actividades enmarcadas dentro de connotaciones sanitarias. Es decir, no pensadas estas como prácticas en salud, ¿sí? Lo cual podría ser interesante, es decir, porque bueno, no está bueno que todo esté bajo la órbita de lo sanitario, pero de algún modo, si me dejan un poco avanzar, veremos que en todo caso esto se trata más que un avance de un retroceso, es decir, una forma más sofisticada de ciertos modos de control y del biopoder, o incluso también del modelo médico hegemónico, ¿sí? Dicho de otro modo, circula un discurso con contenidos de sentido común, aun cuando parta de fundamentos científicos u objetivos con cierta solidez o con cierta relevancia, por lo menos en el campo científico, pero circulan, digamos, sentidos justamente de sentido común que hacen como una suerte de muy enmarcados o muy emparentados con cierto discurso más parecido al evangelismo, ¿sí? No, esto no lo digo con una crítica o con una connotación religiosa, sino el evangelismo en términos de el coaching y ciertas formas de relación, digamos, o de pensar, ¿sí?, la intervención con otras personas, con tintes, digamos, un evangelismo medio New Age, ¿no? Con vocabulario moderno, con cuestiones acordes, digamos, a la época, es decir, con tintes medio neurotécnicos, podríamos decir, que son justamente, insisto, difíciles de encuadrar o de ser pensadas estas como prácticas clínicas, ¿sí? Bien, es decir, una suerte de lo podríamos decir, que creo que también Alicia va a desarrollar más desde el concepto que es el de biopoder, ¿sí? Una suerte de biopolítica de lo mental, pero con un signo positivo, ¿no? Es decir, que tendiendo al logro de habilidades, a poder alcanzar estados de mayor placer, orientado a intervenciones, digamos, que tienen, digamos, como destinatarios amplias capas de la población. Digo, cerca de mi casa hay un centro de jubilados y siempre paso y veo, y esto no es que sea algo local, sino que la idea de ejercitación cerebral para ejercicios de memoria, etcétera, ¿sí?, es una cuestión muy marcada, ¿sí? Con esto digo que hay como una suerte de cuestión que se proyecta cierta idea seductora, digamos, porque digamos, en función del cerebro puede alcanzarse la felicidad, la autocomplacencia, el rendimiento, parecido a lo que también se conoce en otro marco teórico, ¿sí?, como las llamadas psicologías positivas, ¿sí? Bien, esto que digo igualmente no va en detrimento de también poder afirmar que no hay duda que hay aportes, y muchos de ellos aportes de las neurociencias sumamente valiosos y que permiten, digamos, introducir o pensar dimensiones de la subjetividad, del comportamiento, de la vida humana, etcétera, que son, digamos, para nada despreciables y que en todo caso nos compelen a una discusión, ¿sí? Insisto en que esto no se trata de una discusión de corte teórico disciplinar, sino más que nada poder pensar efectos en los modos de subjetivación, es decir, no tanto o no solamente las discusiones que pueden desprenderse, por ejemplo, en un ámbito como este, de profesionales, de trabajadores del campo, del área PSI, sino también cómo estas discusiones o tecnologías tienen efecto, ¿sí?, en el sentido común, ¿sí? Voy a referirme ahora, como les decía hace un ratito, al primer eje que quiero tratar, que es el problema del aplicacionismo, ¿sí? Ustedes sabrán que el aplicacionismo es, desde el punto de vista epistemológico, cuando un conocimiento, cuando una teoría, cuando un saber disciplinar, ¿sí?, es aplicado críticamente a otro contexto, ¿sí?, contexto del cual no fue pensado ese saber, y por ahí el mejor ejemplo histórico y muy, digamos, caro al campo PSI es cómo, por ejemplo, determinadas teorías psicológicas se han aplicado, ¿sí?, acríticamente desde el principio del siglo XX, por ejemplo, al ámbito digamos, del aprendizaje, el ámbito educativo, ¿sí?
test de inteligencia, pruebas psicométricas, conocimientos psicológicos en torno a el conocimiento, la producción de conocimiento, aplicados acríticamente al ámbito educativo, desconociendo las particularidades de, en ese caso, el ámbito educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Conocimientos que, pongámosle que tienen cierto sustento desde el punto de vista teórico, desde la psicología, pero que al ser aplicados, ¿sí?, hacen como una suerte de operación de desconocimiento de las particularidades y las cuestiones específicas que, por ejemplo, el hecho de que un niño esté en el aula con otros niños, otras niñas y docentes, tiene, ¿sí? Digo, el aplicacionismo tiene siempre efectos poco interesantes, porque básicamente conlleva, digamos, digamos, situar al saber teórico por sobre los saberes prácticos o procedimentales, es decir, produce una distancia entre la teoría y la práctica, pero también sobre todo produce una distancia entre quienes producen teoría y quienes la llevan a cabo. Es decir, esa, digamos, clásica distinción entre teoría y práctica, ¿sí?, entre conocimiento de corte científico objetivo y conocimiento más llano, ¿sí?, que obviamente trae muchos problemas y que, ya que estamos hablando desde el campo de la salud mental, justamente estamos hablando desde un campo en el cual justamente se produce teoría desde las prácticas, lo cual sería un ejemplo para refutar, digamos, esa clásica, digamos, ese clásico dualismo, ¿sí? Insisto en esto, es deseable, ¿sí?, que enfoques en neurociencias, personas, colegas que trabajan desde las neurociencias se incorporen y sean parte del campo de la salud mental y que justamente se incorporen ante la posibilidad de poder producir ciertas discusiones de corte interdisciplinares, ¿sí? También tenemos, digo, volviendo a lo del aplicacionismo, distintas, digamos, subcampos o subespecialidades, tales como la neurosociología, la neuroantropología, la neuropsicología, obviamente, la neuroeducación, la neuropolítica, la neurofilosofía, es decir, un montón de, digamos, ramas humanísticas, pongámosle, con el prefijo neuro, en donde se produce conocimiento y se produce teoría y, digamos, saberes que de algún modo tienden a poner siempre a las neurociencias o a ciertos descubrimientos, hallazgos muy valiosos de las neurociencias aplicados a otros campos disciplinares, ¿sí? Y no solo a otros campos disciplinares, sino también a otros campos sociales, como podría ser el campo de la salud mental, el cual no es un campo disciplinar, estrictamente hablando, es un campo de saberes, de prácticas, en donde confluyen actores de diversas disciplinas, ¿sí? Es decir, no estamos solamente hablando de lo que sería el aplicacionismo de las neurociencias al campo de la psicología, que sería otra discusión, sino el problema mayor que sería el aplicacionismo de las neurociencias al campo de la salud mental, ¿sí? Dicho esto, va de suyo que las discusiones de la propia teoría y de las propias metodologías de las neurociencias le corresponden obviamente a los y las neurocientistas, ¿sí? Yo no trabajo en ese campo y no sería correcto discutir, digamos, cuestiones que tienen que ver con, digamos, un campo disciplinar. Pero sí podemos discutir, ¿sí?, en tanto o pensando desde el aplicacionismo, lo que desde el punto de vista epistemológico y filosófico se llama los llamados errores categoriales y las falacias meriológicas, ¿sí? Un error categorial es justamente, va de suyo, confundir categorías y traspolar categorías de análisis que son autóctonas de determinado campo a otro campo con otra complejidad y con otras características, ¿sí? Digo, autores como Wittgenstein plantean, digo, no aludiendo a las neurociencias porque no existían, pero sí a discusiones más de corte, digamos, fisiológicas, biologicistas, que justamente es un error atribuir o marcar la existencia de fenómenos que son humanos, ¿sí?, que son propio del humano, a un órgano o a una entidad que es el cerebro, ¿sí? Vamos abriendo una vertiente que es, obviamente existe el cerebro como algo que existe, como un órgano, ¿sí?, pero también existe el cerebro como concepto. Y también existe un concepto psicológico que todos conocemos, que es el de mente, ¿sí?, que es un concepto psicológico, tal como podríamos decir de psicoanálisis, el concepto de aparato psíquico, ¿sí? La cuestión es que todos sabemos que el aparato psíquico no tiene una localización ni existe, sino simplemente en el plano conceptual. No así la cuestión del cerebro, sabemos que existe, y cuando conceptualizamos en torno al cerebro, confundimos y suponemos, ¿sí?, que ese órgano que tenemos en esta zona del cuerpo, ¿sí?, tiene características o tiene funciones psicológicas. Le atribuimos funciones psicológicas, o a veces otras funciones hasta, diríamos, emocionales, podríamos decir, ¿sí?
Justamente también en esta fijación o esta acentuación de lo cerebral, otro autor que es Ricoeur, plantea que en esa acentuación hay una omisión del cuerpo. ¿Sí? Es decir, hay una omisión del cuerpo del propio cerebro, podríamos decir. Y esos autores, digamos, de corte anglosajón, uno de ellos es Ryle, que trabaja desde una discusión cartesiana, ¿sí? Es decir, trabaja críticamente desde los dualismos mente-cuerpo, ¿sí? Ubica también cómo a veces se atribuyen propiedades, entre comillas, mentales al cerebro, ¿sí? Esto lleva a algunos aforismos, eslogans, ¿sí? Tales como que el cerebro siente angustia, que el cerebro es esencialmente social o colaborativo, ¿sí? Que el cerebro comprende los significados del lenguaje, que vive el malestar en la cultura, ¿sí? Es decir, todas atribuciones al cerebro de predicados de la vida psicológica subjetiva, ¿sí? Y acá no pisemos el palito, no nos confundamos, no son simplemente eslogans berretas, sino que en todo caso son eslogans berretas, pero que están apoyados en fundamentos científicos, entre comillas, ¿sí? Con efectos muy sorprendentes en las personas de a pie. Y también, aparte de las personas de a pie, en los profesionales que, entre otras cosas, son personas de a pie, es decir, con efectos muy grandes en sentido común, tanto de mortales comunes como también en profesionales, técnicos y personas que ejercen prácticas en salud mental, ¿sí? Porque si no, caeríamos en una cuestión que el sentido común solamente tiene que ver con las personas que son legos, ¿sí? Y no también con los propios profesionales y trabajadores de nuestro campo, ¿sí? Bien, y además de lo que decía, que podemos pensar epistemológicamente de tanto de los errores categoriales como las falacias meriológicas, podemos, digamos, ubicar esto, lo he trabajado con otro colega que es Castorina, ¿sí? En discutir cuál es el marco epistémico que subyace a la mayoría, ¿sí?, de ciertos enfoques aplicacionistas en neurociencias al campo de la salud mental. Es decir, cómo subyace un marco epistémico escisionista que vuelve a traer el escisionismo cartesiano, pero que lo vuelve a traer incluso omitiendo una de esas dos caras o una de esas dos sustancias, es decir, al cuerpo, ¿sí? Al cuerpo entendido simplemente como un ruido. Marco epistémico escisionista que obviamente dificulta mucho la posibilidad de discusiones teóricas o con otros marcos teóricos o con otros saberes, en tanto ese marco epistémico escisionista tiene una fuerte raigambre biologicista, ¿sí? Y que de algún modo introduce y sitúa, no como un concepto, no como una unidad teórica, ¿sí?, sino más bien como lo que desde Foucault o Nicolas Rowe llamaríamos como una tecnología del yo a la idea de sujeto cerebral, es decir, a la subjetividad entendida en términos de cerebro, ¿sí? Insisto, no al cerebro como órgano, ¿sí?, no al cerebro o a la idea de sujeto cerebral como un yo psicológico, como lo que podría ser el yo para el psicoanálisis, el yo para lo sistémico, etc., sino como una tecnología del yo, como una tecnología, ¿sí?, como algo que tiene efectos en la construcción de la subjetividad. Cierto, digamos, animismo cerebral, podríamos decir, ¿sí? Bien. Y esto, digamos, para cerrar este primer capítulo, permite ubicar, sí, con todo tino, digamos, ciertas críticas a ciertos enfoques en neurociencias que se presentan como, en cierta medida, como superadores o que se presentan como un más allá del campo de la salud mental. ¿Qué quiero decir con esto? Encontramos, tanto en el ejemplo que les daba hace un rato en torno al polo de neurociencias, como a otros discursos sociales que todos conocemos, como cierto rechazo a la conflictiva, a la complejidad y a la propia historia del campo de la salud mental, por lo menos en Argentina o en nuestro contexto, ¿sí? Es decir, prácticas que tienen que ver con la salud mental, pero que no se presentan como prácticas de salud mental. Es decir, prácticas que evitan la discusión, la potencia y ciertas tradiciones simbólicas, teóricas, ¿sí?, de nuestro propio campo. Es decir, ciertas formas del aplicacionismo de las neurociencias que evitan o que rechazan la discusión, ¿sí?, que rechazan el mapa de actores, ¿sí?, por demás diverso del campo y antagónico también del campo de salud mental, que finalmente tiende a rechazar cierta historia, ¿sí? Bien. Paso, ahora el segundo punto que es quizás el más denso y el que más me interesa discutir, que es justamente pensar esta categoría que es la de sujeto cerebral. No es una categoría inventada por mí, sino que circula desde muchos autores muy interesantes. A veces escucharán hablar, en vez de sujeto, del concepto de yo cerebral.
me permito por ahí preferir la idea de sujeto cerebral porque la idea de yo cerebral confundiría, o nos llevaría a la confusión de pensar que estamos hablando desde un yo que podría, al estilo de una teoría psicológica, sino más bien sujeto en términos de una construcción, un modo de subjetivación, ¿sí? Es decir, no estoy hablando de sujeto cerebral como podría hablar de sujeto del inconsciente desde otro marco teórico, sino de un modo de subjetivación, ¿sí? Es decir, no como un concepto teórico, ¿sí? Un colega acuña un término, una suerte de neologismo que es el de neurociencia ficción, ¿sí? Que básicamente remite a la clásica ciencia ficción o remite al mito de Frankenstein, ¿sí? Pero con algunas componentes que son novedosos y que son, digamos, tecnológicamente superadores a la metáfora del hombre-máquina, por ahí que todos conocemos, ¿sí? Entonces, me permito trazar al menos, digamos, dos líneas de análisis o de discusión para pensar y problematizar esta categoría de sujeto cerebral. Al menos dos, ¿sí? Hay otras posibilidades, pero por un lado uno podría encarar esto desde, digamos, un análisis, digamos, metateórico, es decir, pensar las condiciones filosóficas, epistemológicas u ontológicas que han orientado y que orientan a ciertos enfoques en neurociencias a, digamos, producir, ¿sí? Mediante sus prácticas, una subjetividad pensada en términos de cerebro o una subjetividad cerebral. Y otra dimensión que es la que por ahí más me interesa, que es obviamente compatible con la anterior, es justamente estudiar la constitución de las vivencias de las personas, ¿sí? De todas las personas, legos o profesionales o trabajadores, la constitución de la vivencia de las personas como sujetos cerebrales, ¿sí? Es decir, una línea de trabajo, una línea de discusión que implica pensar en las condiciones sociohistóricas de producción o las condiciones sociohistóricas que culminan en una forma contemporánea de subjetivación. Es decir, la descripción de la subjetividad o de eso que llamamos subjetividad en términos del cerebro, ¿sí? En función, ¿sí? Fetichizando el cerebro, diría, ¿no? Entonces, ahora introduzco una pregunta que es, lejos de intentar responderla, me parece que es la pregunta por ahí más interesante que todos nos podemos hacer hasta ahora, por lo menos, y es justamente si puede pensarse a un sujeto cerebral, ¿sí? Como destinatario de las prácticas en salud mental, ¿sí? Y si así fuera, ¿con qué versión de la salud mental, ¿sí? O de qué versión de la salud mental estaríamos hablando, ¿sí? Dicho de otro modo, ¿puede ser un sujeto cerebral el destinatario de las prácticas en salud mental si éstas se enmarcan dentro de un enfoque de derechos, desde un paradigma de derechos? Otra pregunta que parece obvia, ¿puede un cerebro ser sujeto de derechos? ¿Sí? No es un chiste, o por ahí sí, ¿sí? Pero pensemos consecuencias no solamente teóricas, sino prácticas, ¿sí? Si alguien es reducido en su subjetividad a su cerebro, ¿sí? Difícilmente puede abogar, ¿sí? Por derechos cerebrales, a no ser que entendamos un modelo de ciudadanía biológica neurocientista, ¿sí? Que intentamos la diversidad en términos cerebral, cuestión que es una discusión que se da, ¿sí? En muchos espacios de usuarios familiares de corte más anglosajón. La serie muy conocida, Atypical, ¿sí? Pues la han visto, todo el tiempo se habla de neurotípicos, neurodiversos, ¿sí? Y uno entiende, digamos, que es interesante plantear, digamos, a lo común y a lo diverso en términos de intentar mellar un poco los efectos psicopatologizantes, los efectos del estigma, pero con el problema de que el centro de la cuestión o de la diversidad es un dato que se supone, digamos, ontológico, ¿sí? Es decir, la diversidad reducida a un rasgo, digamos, de que viene nacimiento, genético, etcétera, 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 ¿sí? Bien, planteas estas preguntas, yo arriesgo, digamos, alguna respuesta, y es que, en definitiva, resulta francamente incompatible pensar al sujeto cerebral como destinatario de prácticas en salud mental con enfoque de derechos, porque pongamos, por decir un ejemplo, tengámonos a cómo la Ley Nacional de Salud Mental define no solo al sujeto destinatario de sus prácticas, sino, podríamos decir, qué concepción de sujeto se desprende de la Ley Nacional de Salud Mental, que es nuestro marco normativo, ¿sí? Y esto no lo digo por pecar de normativista, sino porque es un marco normativo con enfoque de derechos y que permite justamente prácticas clínicas, digamos, que tienden hacia la dignidad. Bueno, ¿qué concepción de sujeto se desprende de la Ley 2657? Un sujeto situado históricamente, ¿sí? En función de su contexto social, en donde toda la cuestión o toda la
causalidad que podría ser biológica, psicológica, social, son obviamente incluidas, pero no en clave de pensarlas de manera unicausales. Es decir, no se le da a ninguna de todas las causalidades que podríamos hacer el estatuto de ser explicación suficiente de, ¿sí? Y podríamos decir, dando un paso más o dando cierta discusión, que en la concepción de sujeto o de salud mental que se desprende de la Ley Nacional de Salud Mental, el cuerpo está presente, ¿sí? Es decir, no es lo mental como una distinción cartesiana, salud mental, salud física, sino que es una salud más pensada desde el punto de vista integral, ¿sí? Insisto con esto, resulta incompatible desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de vista clínico, ¿sí?, que el cerebro sea, ¿sí?, el sujeto u objeto de nuestras prácticas. Porque está claro que hay problemáticas cerebrales descritas desde hace muchos decenios por la medicina, por la neurología, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos hablando, insisto, del cerebro como órgano, sino el cerebro como modo explicativo de la conducta, ¿sí? 5, bien, voy cerrando. Esto de algún modo no tiene algunas explicaciones históricas, le voy a resumir para darle la palabra a Alicia, es decir, ¿cómo ocurrió esto de algún modo? Bueno, existe cierta, de algún modo, solidaridad o cierta relación dialéctica entre las conocidas y históricamente conocidas prácticas en cierta psiquiatría hegemónica o en cierta psicología con ciertos marcos teóricos, o en ciertas prácticas neuropsicológicas hegemónicas, es decir, cierta relación entre dichas prácticas que existían desde antes y que intervenían en el campo de la salud mental con no solo el discurso de las neurociencias, sino con la categoría de sujeto cerebral. Es decir, no es que el sujeto cerebral ha sido algo producido por un marco teórico, una teoría, sino que está implícito, ¿sí?, muchas veces no trabajado, ¿sí?, por eso decía que es algo de sentido común, en distintas prácticas, ¿sí?, que conocemos desde hace mucho, ¿sí? Es decir, en dichas prácticas que les mencionaba, o en esos enfoques disciplinares, se observa la influencia técnica y cultural de ciertos enfoques en neurociencias, específicamente los tendientes al aplicacionismo. Y dicho aplicacionismo no es ni ha sido posible, digamos, sin un fuerte marco epistémico escisionista, como les decía antes, que tiene cierta solidaridad con la psiquiatría más hegemónica y clásica y con ciertos enfoques también aplicacionistas en psicología cognitiva, ¿sí? Insisto en esto, no es para discutir o impugnar la psicología cognitiva como campo disciplinar, sino simplemente ciertos usos aplicacionistas o acríticos, ¿sí?, en prácticas clínicas concretas, ¿sí? Entonces, de algún modo y para cerrar, ¿sí?, me interesa poner en tensión si es posible compatibilizar, ¿sí?, esta noción o este modo de subjetivación de sujeto cerebral con la categoría de sujeto de derecho, ¿sí?, que es, de algún modo, lo que básicamente debería ordenar nuestras prácticas clínicas en salud mental. Y digo un recordatorio y termino con esto. Siempre hay que evitar lo que Judith Butler ubica como la falacia del yo soberano, ¿sí? Es decir, cuando el yo o cualquier entidad similar, como por ejemplo lo que podría ser un yo neuroquímico o el sujeto cerebral, se piensa, digamos, como una instancia autónoma y por ende plausible de ser intervenida de manera autónoma, ¿sí? Es decir, cómo esta falacia del yo soberano, en definitiva y fatalmente, lleva a prácticas adaptativas y normalizantes, ¿sí? Esto es básicamente inevitable en cualquier campo disciplinar, en cualquier marco teórico, ¿sí? Y finalmente, una pregunta de algún modo también muy obvia, ¿sí? ¿Es posible pensar en la categoría de persona? Ya ni siquiera digo en términos de comunidad, de lazo social. Es decir, ¿es posible pensar en la categoría de persona o en prácticas clínicas con personas, ¿sí?, si la subjetividad es reducida al cerebro como una instancia imaginarizada, ¿sí? ¿Es posible hablar de conflicto, de malestar, de diversidad, de singularidad? ¿Es posible pensar en términos de interdisciplina, de intersectorialidad, si es el cerebro, ¿sí?, quien, entre comillas, se enferma o se cura, ¿sí? ¿Tiene sentido hacer promoción y prevención? Bueno, quizás tiene sentido hacer prevención en términos de screenings, ¿no? Porque como dijo Facundo Manes, el cerebro de los argentinos es bastante parecido al de los rusos, ¿no? Que es un oxímoron, es una obviedad, pero hace pensar, es decir, claramente
por obvias razones, digo, un argentino tiene diferencias idiosincráticas, culturales, ciertos distintos modos de pensar, digamos, su relación con el cuerpo, etcétera, digo, con un ruso, una rusa, ¿sí? Y está bien que así sea, y por eso las prácticas en salud mental son situadas siempre, ¿sí? Bien, acá dejo, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Vamos a escuchar ahora a Alicia Stolkiner. Ella es psicóloga, diplomada en salud pública, doctorada honoris causa de la UADER, profesora titular de salud pública y salud mental de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y del doctorado en salud mental comunitario de la Universidad Nacional de Lanús. Es investigadora, expresidente de la International Association of Health Policies. Ha trabajado sostenidamente en la articulación de la salud desde una perspectiva integral con salud mental, problematizando las prácticas de las y los psicólogos. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí siempre volver a Córdoba tiene un sentido especial, no es un lugar del cual hubiera querido irme. Bueno, cuando me invitaron a participar en este congreso pensé dos cosas. Una, que tenía un subtítulo muy interesante que decía la profesión y sus laberintos o en sus laberintos. Y dos, que uno de los laberintos de la profesión eran las encrucijadas en las cuales nos íbamos encontrando, por un lado, con esta cuestión de las políticas públicas de enfoque de derechos que nos traía la ley de salud mental y que yo veía muchas veces a colegas y a profesionales en las prácticas tener mucha dificultad para incorporar, pero por otro lado, a esta proliferación, modificación, transformación de discursos, transformación de realidades, transformación de conceptualizaciones del sujeto, de las personas, de las enfermedades, etcétera. Un proceso de rapidísima transformación. Entonces decidí dos cosas. Una, invitarlo a Julián, que ya venía trabajando sobre este tema del aplicacionismo de las neurociencias, y lo segundo fue tomar ese tema, pero tomarlo como una persona que trabaja en el campo de la salud y de la salud mental y uno de cuyos ejes centrales ha sido pensar la complejidad del objeto teórico salud y por ende la necesidad de las articulaciones interdisciplinarias en su comprensión y en las prácticas. El tercer elemento que pusimos en el título cuando hablábamos con Julián, que fue biopolítica, ¿no?, tiene que ver con la transparencia con que hoy en día aparecen, por un lado, todas estas acciones dirigidas a la vida y a los cuerpos, a la regimentación de la vida y a los cuerpos. Me interesaba comenzar por algo que es casi, les diría, de la historia de la ciencia o de la historia del pensamiento. La ciencia vino a ocupar en la modernidad el lugar de saber verdad que quedaba vacante por la religión. Quiere decir, la ciencia desplazó a la religión como convalidación de poder. Quiere decir, si el rey lo era porque lo indicaba Dios, y el Señor a su vez lo era porque lo indicaba el rey, pero esto tenía una razón divina, al secularizarse todo esto, al transformarse en algo terrenal, quedaba como vacío una razón que uno pudiera decir, esa es la verdad y nos regimos por la verdad y es la verdad para todos y por lo tanto está por encima del conflicto. Es una verdad objetiva. Y esto coincidió con el nacimiento de las ciencias en el sentido moderno, o sea, la idea de la ciencia como una búsqueda en la realidad objetiva de las leyes y de las normas inmanentes a las mismas. Ya no eran las leyes de Dios, sino que eran las leyes de la naturaleza. Y de alguna manera decir es natural o es no natural, o decir probado científicamente, se transformó en una convalidación que de ahí se traspasaba la moral, por ejemplo. No es natural que dos personas del mismo sexo tengan relaciones. Entonces hacía un traspaso y de ahí del no ser natural pasaba a la categoría enfermedad,
pero no estamos hablando de cuestiones en este sentido científicas, en el sentido de una verdad objetiva si es que tal cosa existe, cosa que está en duda, sino estamos hablando del deslizamiento que desde una cierta producción científica de época se hace después a su aplicación casi les diría ideológica política en muchos casos. Voy a poner un ejemplo. Darwin hizo una importante investigación empírica para probar la teoría de la evolución de las especies. De hecho, fueron dos personas en la misma época las que hicieron esta teoría y como Darwin tenía más convalidación empírica, termina siendo Darwin la persona que es elegida como el autor. Pero la teoría de la evolución de las especies era un recorte de una investigación empírica que venía a romper con una teoría religiosa, que era el creacionismo, y venía a instalar una cierta idea de continuidad entre el hombre y otras especies, pero fue trasladada directamente al campo de la teoría económica. Entonces, se trasladó a una concepción de la sociedad humana como una serie de sujetos en competencia donde debe ganar el más apto por la vía de la competencia, porque esto es lo que a su vez mejora la sociedad y nos lleva en una especie de desarrollo infinito, y es ahí donde se sitúa en el corazón del pensamiento de las economías clásicas y neoclásicas, esta idea de la competencia como un fuego purificador. Entonces hay que liberar los mercados porque eso es lo que lleva al desarrollo infinitamente, aunque en el medio mueran los débiles. ¿Está más o menos claro? Entonces, está trasladada. Yo no voy a ponerme a discutir si Darwin tenía razón cuando encontró el enlace entre determinados animales, etcétera, etcétera. Lo que voy a discutir es ese momento en el cual un paquete supuestamente científico se trasladó a una conceptualización teórico-política. Las neurociencias, cuando Julián decía recién que estaban por llamar Hospital de Neurociencias al Hospital Borda, cosa que se propuso, es que es un disparate, es como si se dijera Hospital de Botánica. No hay un hospital de zoología, hay un hospital de veterinaria en Buenos Aires, porque la veterinaria es esa parte que toma de los recursos de la biología, toma de los recursos de la zoología, toma de los distintos recursos científicos para construir una tecnología de intervención. Entonces un hospital no puede ser de neurociencias, en todo caso, reduzcámoslo un poco, que sea de neurología, palabra que ha desaparecido. No obstante lo cual, los neurólogos empiezan a ocupar el lugar de los psiquiatras, particularmente en la atención de los niños. Piensen que ahí se está haciendo un movimiento que ya es corporativo, ¿no? Recientemente, porque aunque no lo crean, los neurocientistas, algunos de ellos se tratan psicoterapéuticamente con profesionales que no son neurocientistas. Entonces, recientemente una investigadora muy importante del campo de las neurociencias, pero están en un punto de investigación que es muy difícil entender hasta cuando hablan. Yo quiero decirles que trabajan en un setup con células extraídas de manera particular del nervio auditivo de ratones que además son artificiales, genéticamente creados y clonados para hacer esa investigación. Después, entre el resultado de esa investigación y el salto a que un señor publique en una revista para mujeres cómo funciona el cerebro de los niños, hay un abismo. Pero lo que ella me decía es otra cosa. Nosotros, dice, somos el proletariado, los investigadores, somos el proletariado de una industria monumental, de la cual las neurociencias son la cabecera. Dice, un congreso de neurociencias uno no termina de poder ver los póster, aunque camine todo el día. Todas esas investigaciones, a su vez, requieren de ser publicadas, porque los investigadores, para poder mantenerse en la carrera de investigador, tienen que publicar. Tienen que publicar en revistas de un determinado nivel de impacto, que se mide el impacto, pero además se mide el nivel de la revista, en las cuales presentar un artículo para que sea considerado si se lo va a publicar o no, ya sale alrededor de $1.200
dólares o 1.500 euros. O sea, se paga por publicar. Esto no quiere decir que el artículo vaya a ser publicado. Y después, esas revistas no son de acceso fácil. Son las revistas a cuyo acceso pagan fortunas, instituciones universitarias, etcétera, para a su vez elevar la calificación de la... El resultado de esto, de esta carrera interminable de los investigadores, que son los que montan, toda esa industria se monta sobre ellos, pero ellos cobran el sueldo del CONICET. ¿Está claro? Y la mayoría de los investigadores de neurociencias acá en la Argentina no son médicos, son biólogos. Porque los médicos, hay muchos menos médicos investigadores que biólogos investigadores, porque como la formación de los médicos les habilita un ejercicio profesional de mayor rentabilidad, aún aquellos que querrían hacer investigación terminan haciendo una especialidad. Entonces, ¿por qué les señalo que los biólogos se han transformado en los investigadores de neurociencia? Porque entonces el enlace con la práctica concreta, con una práctica y un arte, que es en la medicina, no siempre está garantizado por aquel que realiza la investigación. No sé si... Bueno, lo único que les quiero decir es que es un mundo complejísimo, que uno no puede tirar las neurociencias, no se puede tirar el bebé con el agua cuando se tira, no puede descartar, creo que hay uno de los riesgos que yo veo en algunas posiciones con respecto a la clínica e inclusive con algunas posiciones psicoanalíticas dentro de colegas en nuestro ámbito, e insisto como Julián, estamos hablando en nuestro ámbito, es que lo descartan definitivamente. No se puede descartar, yo creo que es un conocimiento que necesitamos incorporar con actores que interactúen interdisciplinariamente desde este campo, pero esto no quiere decir que sea un conocimiento que poco a poco, hegemónicamente, se trague al resto de los conocimientos existentes para la comprensión de un fenómeno de altísima complejidad. Y los riesgos de esto son los riesgos de intervenciones no solo incorrectas, sino iatrogénicas. Después me voy a extender en eso. Por ejemplo, hay una serie de pruebas, o me voy a extender ya, sí, y después vuelvo porque quiero llegar a lo del Banco Mundial. Estaba revisando la tesis de un doctorando de un país limítrofe, una tesis que fue financiada por un laboratorio además, ¿no? Y la tesis era sobre signos y síntomas de ADHD y bipolaridad en niños en edad escolar en la ciudad de Tal, que es la capital de su país. Iba a aplicar una herramienta que tenían que llenar las madres y las maestras, y con esto se iba a diagnosticar la problemática en cada uno de los niños. La herramienta supuestamente estaba convalidada. Después yo les podría escribir un texto sobre qué es lo que pasa con la convalidación de estas herramientas. Y voy a dar un ejemplo. Pero una vez que se las inventa, se las considera tan válidas como si fuese una tomografía. Es como si estuvieran viendo el... Cuando yo reviso las herramientas, le digo, yo tengo una duda con esta herramienta que vas a aplicar, ¿no? Que es un cuestionario de conducta, porque obviamente ni el síndrome de déficit de atención ni la bipolaridad en la infancia se diagnostican de otra manera que a través de la conducta. No hay una tecnología que lo diagnostique. Le digo, esta pregunta y esta pregunta, si la contestan afirmativamente, ¿no puede ser que en realidad este niño esté dando cuenta de una hipersexualidad por abuso? Me dice, puede ser. ¿Y diagnostica el abuso? No, no lo diagnostica. Perfecto. Esta pregunta y esta pregunta. ¿No puede ser? Porque son un tipo de conductas muy frecuentes en niños que sufren episodios de violencia en el hogar graves. ¿No puede ser que sea un niño violentado? Me dice, sí, puede ser. ¿Lo detecta? No, no lo detecta. Y esta otra serie de conductas de falta de interés, falta de atención, etcétera, 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 ¿no puede ser un niño desnutrido o un niño cansado porque trabaja? Me dice, puede ser. Le digo, ¿para qué diablos queremos una herramienta que no detecta los principales problemas que tienen nuestros niños? Ahora, todo eso derivaba a un diagnóstico que a su vez derivaba en una medicación. No sé si... Y todo lo demás, el abuso, la violencia, la desnutrición, el trabajo infantil, quedaba eludido.
Yo para nada niego que haya niños que efectivamente tienen necesidad inclusive de una medicación. Pero no se puede trabajar, como se está trabajando en este momento, con herramientas estandarizadas, donde está en muchos casos delegado prácticamente el diagnóstico en la maestra. No en los profesionales, sino en la maestra, o se le presenta a las madres un cuestionario, Child Behavior Checklist, es uno de los cuestionarios, que tiene preguntas como esta: ¿piensa demasiado en el sexo? Una pregunta que yo no le admitiría a un investigador de mi equipo, porque primero, ¿por qué supone que la madre sabe lo que piensa el hijo? Segundo, ¿qué quiere decir demasiado? No es así como se formula una pregunta. Ahora voy a volver, estos son como efectos, cuando Julián se preguntaba, que ¿con qué esto de el cerebro va a la escuela? No, el cerebro no va a la escuela. A la escuela va un cuerpo, un intestino que responde de determinadas maneras, un corazón, una escucha, una persona. De hecho, no se puede considerar, no hay posibilidad de un desarrollo neuropsicológico humano normal sin relación con otro. De hecho, si existe el marasmo afectivo, es porque aun cuando se le dio toda la alimentación necesaria, si no hubo el contacto y si no hubo la estimulación, y si no hubo la estimulación en términos afectivos, no tecnológicos, no se desarrolla el ínfans humano. Entonces, es a esta visión compleja a la que estoy aludiendo. Ahora voy a volver al uso ideológico en un sentido más amplio, porque tenemos ahí algunos problemitas que Julián mencionó. Por ejemplo, el Banco Mundial todos los años hace un informe. O sea, todos los que trabajamos en salud nos tuvimos que estudiar de memoria el invertir en salud del 1993, porque fue la Biblia de las reformas sanitarias, y sigue siendo en parte, de las reformas sanitarias de los países que entraban en reconversión neoliberal en los 90. Después hubo un famoso documento del año 2000-2001 del Banco Mundial sobre la pobreza, con dos extraños enunciados. Uno decía, lo que caracteriza, por primera vez caracterizaba la pobreza no solo por acceso a bienes, no solo por recursos, sino por una condición subjetiva. Decía, lo que caracteriza la pobreza es la impotencia. Y quedaba ahí pegada pobreza e impotencia. Y lo otro que decía, los procesos de ajuste estructural tienen ganadores y perdedores. Yo lo leo en inglés, dice winners and losers. Por eso, dice, entre estos últimos, entre los perdedores, pueden estar los pobres. Por eso hay que darse políticas paliativas con respecto a estos efectos, y es ahí donde nacen las reformas de segunda generación, que son las que nosotros vimos después en el siglo XXI. Estos planes específicos sociales, etcétera, ¿no? Ahora, en el 2014, voy a buscar el informe del Banco Mundial, como hago todos los años, entonces me encuentro mente, sociedad y conducta. Y ahora era un libro dedicado a mostrar cómo los avances de las neurociencias y de la psicología en términos cognitivos, ligada a las neurociencias, podían ser utilizados para encauzar los pueblos por las vías del desarrollo. Entonces, después de un desarrollo teórico, supuestamente, miren, las neurociencias no tienen la culpa de esto, es la construcción de un discurso esto. De un discurso que además el marketing ya conocía desde hace rato. Y de ahí se van a derivar la aplicación de las neurociencias, criterios o conocimientos neurocientíficos en marketing político, marketing social, etcétera, ¿no? Sobre todo la idea de marketing social. Es muy notable lo de marketing social, tiene que ver con lo de derechos, porque es cómo hacer que la gente, sin tomar conciencia de ello, actúe según su propio bien, según lo que ellos suponen que es el propio bien. En lugar de pensar cómo construir colectivos de personas que aprendan a sostener y defender sus derechos. Son dos posiciones totalmente distintas, ¿no? Esto es, ¿por qué? Porque ellos dicen que según los estudios realizados que citan, etcétera, etcétera,
Las personas tienen dos tipos de toma de decisiones. Una es una toma de decisiones prácticamente automática, que no requiere esfuerzo cognitivo, que no produce conflicto cognitivo, que en general se basa en imágenes, que no requiere búsqueda de información y que lleva la acción rápidamente. La otra es el sistema que se llama deliberativo. Como diría la Constitución, no delibera ni gobierna, no a través de sus representantes. Entonces, el sistema deliberativo, dice, es un sistema costoso porque requiere búsqueda de información, requiere conflicto cognitivo con las cosas que uno pensaba antes y tiene que cambiar de opinión, etcétera, etcétera, demora, produce duda y entonces la toma de decisiones es lenta. De ahí en adelante se desprende que hay que ajustar los mecanismos de marketing social para lograr que las personas tomen decisiones por esa vía rápida, por esa vía corta, que implica no necesitar demasiada información, apelar a los propios preconceptos y basarse preferentemente en imágenes. ¿Está más o menos claro? Bueno. Esto es, obviamente, un aplicacionismo. Pero después este aplicacionismo se empieza a extender, como lo mostraba Julián muy bien, para fortalecer mucho la idea de individuo y dentro de la idea de individuo, la idea de responsabilidad individual sobre el logro de la propia felicidad. Acá voy a poner la palabra felicidad. La vida no es necesariamente feliz. No es necesariamente feliz. Más aún las cosas que producen alegría pueden costar esfuerzo y dolor. Pero además, nada nos va a evitar que perdamos un ser querido, nada nos va a evitar una enfermedad, etc. Entonces, esta especie de construcción de un sujeto que tiene que rechazar todo malestar y mantenerse permanentemente en un estado de felicidad constante, como logro que sería a su vez neurológico, es una cosa muy extraña. Más extraño todavía cuando lo fundamentan en supuestos conceptos científicos. Ahora nos hemos ido lejísimos del campo de lo que esta persona que trabaja en neurociencias hace cuando se pasa 18 horas seguidas tratando de que salga bien un experimento. Dicho sea de paso, ella dice que muchas de las publicaciones actuales, los experimentos están falseados por la cuestión de que es necesario publicar, o sea que empecemos a dudar de la... Pero está lejísimos de eso, está construido como un discurso, como bien diría Julián, de sentido común. Y esta construcción de discurso de sentido común se desliza después, porque todo conocimiento científico se transforma en lenguaje cotidiano. Pongo un ejemplo. Si yo a una persona le digo que es un imbécil, lo estoy insultando, pero en realidad es una categoría nosográfica. Alguna vez fue una categoría nosográfica, que bajó al terreno del uso cotidiano. La mayor parte de los profesionales, cuando actúan en el sector salud, trabajan simultáneamente con una cantidad de constructos que son conocimientos teóricos adquiridos en su formación profesional, fuertemente imbricados con el sentido común que le corresponde por su origen, por su extracción, por lo que lee, por fuera de lo que lee profesionalmente, por lo que ve cuando mira televisión, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno después va a las prácticas cotidianas, a los seres, les voy a poner un ejemplo que es del campo del psicoanálisis francés. Ese lo he escuchado en la facultad, que sería: la forclusión es la causa de la psicosis. No es un pensamiento causalista, no es el bacilo de Koch, ¿está claro? Que tampoco es la causa de la tuberculosis. Pero nosotros, en el sentido común, nos lleva a buscar siempre encontrar una relación causal, causa-efecto, que sea reducible a si X entonces Y. Todos nosotros tenemos la tendencia a hacer eso. Entonces es muy fácil que si nos dan una explicación neurológica, nosotros sintamos alivio y ahí sí la forma no deliberativa nos diga que está todo bien, que hemos encontrado la causa del efecto. En realidad, los fenómenos del campo de la salud y la salud mental distan de poder ser comprendidos en términos de causa-efecto, porque no entran además en el esquema, y no sé si alguna ciencia entra ya en el esquema, de reducir todas las variables intervinientes hasta encontrar
la variable independiente que opera sobre la variable dependiente, eso es un invento que sirve, en todo caso, para determinadas pruebas en determinadas condiciones de laboratorio y nada más. Ninguna variable independiente seguida de una variable dependiente les va a poder explicar el cambio climático, que es absolutamente sistémico. Entonces, ninguna reducción biologista de ningún índole, pero sociologista o psicologista tampoco, va a poder explicar el sufrimiento de un niño o de una persona en una determinada condición. Y aún el hecho de que esa persona tuviera claramente, ofensivamente dañado el cerebro. Yo he trabajado con personas que estuvieron en situación de guerra. No me extrañaba hablar con personas que habían perdido una parte de la masa encefálica. Aún así, eran personas con las cuales se hablaba. Y aún así, la forma en que se transitaba su padecimiento estaba fuertemente ligada a su historia. Entonces, vuelvo a la cuestión de las neurociencias y ahora sí voy a volver a este concepto tan utilizado de biopolítica y de política además, ¿no? Lo que estaba revisando que en el concepto de biopolítica y en el concepto de, considerando que biopolítica traducido es política de la vida, hay dos formas de lectura. Hay una forma en donde la vida es actor de la política y hay una forma en donde la vida es objeto de la política. Hay una forma en donde uno puede decir es la potencia de la vida lo que sigue pugnando por desarrollarse, y hay otra forma en la cual dice es el hacer vivir y dejar morir, que diría del poder soberano, que dice Foucault, ¿no? Y a su vez también hay una forma de pensar la política exclusivamente biopolítica, hay una forma de pensar lo bio, ahí va, exclusivamente como la vida en el sentido orgánico del término, y orgánico no es un término correcto. Nosotros es muy del campo psi, y con esto voy a terminar, es muy del campo psi decir si tiene base orgánica, todo tiene base orgánica. No hay ningún sujeto flotando en el aire, digamos. Pero hay cosas que no son orgánicas, que son sistémicas. Una enfermedad autoinmune es sistémica, no es orgánica. Es una relación entre partes del cuerpo. Entonces hay que empezar a pensar en términos de procesos, sistemas y complejidades. Y con esto quiero ir terminando. Podemos entender la vida en ese sentido, pero eso, en la raíz griega, eso es. No es bios. Bios es la vida en su dimensión humana. Entonces, trabajar en términos de biopoder puede ser, por un lado, cuestionar críticamente las formas en que se establece un intento de dominación de la vida, pero de la vida humana, desde la lógica de un poder, e inclusive, viceversa, trabajar cuáles son las prácticas que potencian la capacidad de la vida de construir poder. Muchas gracias. Bueno, agradecemos profundamente tanto a Julián como a Alicia, y ahora nos quedan unos minutos para que pudieran formularles algunas preguntas. ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario? Acá, que levanten la mano y les acerco el micrófono. ¿Aquí? ¿Aquí es levantado la mano o no? Tienes razón, esto de diversidad funcional. Bueno, muchas gracias Alicia y Julián por la exposición realmente. No te estoy saludando, no te había visto. Ah, bueno. Bueno,
No, me parece que, digamos, muy claros en toda la exposición y por lo menos a mí me hicieron pensar. Pero además quería comentar nomás porque me recordaron una situación que se dio a fines del año pasado, si no me equivoco, digamos, hace bastante poco. Y que tiene mucho que ver con esto que ustedes plantean. Me llaman a un panel donde está conmigo un psiquiatra al cual yo conocía de otros paneles anteriores como neurocognitivo, digamos, bueno, pero un psiquiatra. Pero teníamos que hablar frente a 700 docentes, ambos, y sobre la cuestión de la educación, los niños, todo este tipo de cuestiones. Y lo que él plantea el gran descubrimiento de este siglo, que es como la revolución copernicana más o menos, son las neurociencias, cambian todo. Pero hace todo un desarrollo y termina diciendo, y acá viene la aplicación de esto a la política, termina diciendo, si a mí me preguntan cómo ser feliz, yo les doy 2 consejos. Que acepten como lo que pueden tener, o sea, que, digamos, no pidan más de lo que tienen y que guarden silencio. Lo cual, sí, a cualquiera de nosotros nos puede resultar monstruoso, pero les digo, hubo docentes que lo aplaudieron, lo cual yo estaba ya muy angustiada, porque todo esto con un discurso me hizo acordar muchísimo de eso lo que planteó Julián, un discurso que parecía religioso. Sí. Hablando de la bondad humana y de que había que ser bueno y aceptar todo tal como viene en el mundo. Por supuesto yo le contesté que una cosa es decir que uno no necesita tener el celular último modelo, pero decirle a la gente que no tiene las cosas, digamos, y que no tiene aquello que puede desear y que todos deseamos, decirle que tiene que aceptar lo que tiene era de una crueldad espantosa. Digamos que no se puede, bueno, pero sí hay una idea y lo ligan esto, hacen un artilugio por el cual, que creo que ustedes lo marcaron muy bien, pasan de las neurociencias a un posicionamiento en el mundo que conviene a determinado funcionamiento político finalmente. Digamos, porque eso de... Yo tomé ahí lo de ni una menos, dije, no, mejor salir a la calle y gritar y no quedarse callado, sí. Digamos, pero bueno, esto con todas las cosas. O sea, me parece que esto es muy claro y está apareciendo cada vez más. No, gracias, realmente a mí me hizo pensar una serie de cosas. Los que somos un poco más grandes, porque como hoy me van a hacer una entrevista, investigadores de historia de la psicología, estoy un poco preocupada por la edad. Entonces, para ver cómo era la facultad cuando en mi época. Entonces, los que somos un poco más grandes nos acordamos de que esto no es nuevo. O sea, en la década del 90 se estaba descubriendo el genoma humano. Todo era genética. Todo. La forma de reírse, si uno era gordo, si uno era flaco, si uno era enamoradizo, si no era enamoradizo, todo era genético. Y una vez un genetista muy bueno, por cierto, me dijo una cosa cierta, me dijo, para mí todo es genético, pero claro, yo soy genetista, dice, yo no estoy diciendo que todo sea genético, lo que estoy diciendo es que yo investigo la parte genética. Y la ideología de lo genético fue también una ideología muy fuerte. En una época fue la ideología de raza. Yo les voy a recordar una cosa. Los test de inteligencia que nosotros utilizamos, Sir Francis Galton, pariente de Darwin, por cierto, inventó los test de inteligencia para mejorar la raza humana. Y la idea de raza, científicamente hablando, que fue defenestrada por el genoma humano en los 90, llevaba a la idea de una forma científica de mejorar la raza humana, porque el test de inteligencia que inventó Francis Galton no era el Binet para usar en las escuelas, era el test de inteligencia para que se casaran los más inteligentes entre ellos, que él decía que él venía de una familia de gente muy inteligente, por ejemplo Darwin, él, y entonces, no, que es cierto que decía eso. Entonces, es cierto, entonces
nosotros pensemos que la raíz del concepto de inteligencia nació ligado a la eugenesia. Que no sería posible la medicina de trasplantes si no hubiera existido una representación del cuerpo humano muy devenida de las máquinas mecánicas que habían producido la revolución industrial, que era el cuerpo humano como un conjunto de piezas que interactuaban. Y entonces ahí a alguien no solo se le ocurrió el cuento de Frankenstein, sino también a alguien se le ocurrió cambiar un corazón, ¿no? Entonces, inclusive, el hecho de que algo sea efectivo no quiere decir que sea verdadero. El tema de la verdad es otra cosa. Porque los trasplantes, basados en esa concepción del cuerpo, que después la ciencia actual considera mucho más sistémicamente, resultaron funcionales. Entonces, lo que yo voy a tratar de insistir es que el discurso científico se usa para convalidar el poder. Otra cosa es lo que nos puede aportar una ciencia. Recientemente prendo la radio en el auto y una iglesia ofrecía curar todos los vicios, los míos, que ya no tengo. Entonces le cuidamos todos, le curamos y ofrecí, pero era una empresa, el transporte para llegar, nosotros le ofrecemos guardería para sus hijos, usted venga, etcétera, etcétera. Dije, voy a cambio, porque esto en nuestra profesión se llama tratamiento de consumos problemáticos, no curamos los vicios, pero parece que funciona. Paso al otro y era increíble, decía, no solo de comida vive la gente, limpie sus neuronas. Limpieza neuronal para toda la familia. Sí. Entonces, eso ya es la llegada a un mercado... Sí. Claro. No, y de hecho, digo, hay siempre circulan mucho, digamos, dibujos o, digamos, flyers en donde el cerebro está como musculando, digamos, haciendo fierros, digamos, ¿no? Es decir, como mezclando con la idea del fitness, ¿no? Y digo, en función de la intervención de Beatriz, es interesante este deslizamiento, porque pongamos, yo no conocí la anécdota, pero en función de lo que vos contás, pareciera que era alguien que venía hablando desde un supuesto saber objetivo, duro, todo, y termina diciendo algo de sentido común. Es decir, finalmente hay un efecto sugestivo en juego, y nada más, ¿no? Es decir, lo que terminó diciendo ese digamos, neurocientista, lo dice cualquiera, digamos, ¿no? Sí. Digo, pórtese bien y no joda, ¿no? Entonces, digamos, es necesario pescar ese deslizamiento, esa cuestión sugestiva, para poder discutir, digamos, aislándolo, poder discutir, ¿sí?, interdisciplinariamente con las neurociencias. Porque el problema está, me parece, en que discutir finalmente cómo está compuesto el campo de actores de la salud mental en este momento, porque quizás no es, esto lo hablamos en la cátedra, la tradicional conformación, digamos, disciplinar, en donde, bueno, está el psiquiatrón, está tal otro, alguien que trabaja más de un enfoque comunitario, digo, quizás ya no es tan actual, porque hay un montón de actores con mucho peso, con mucho presupuesto y con mucho nivel de impacto sugestivo que no se piensan, insisto, dentro del campo de salud mental. Sí. Que no, digamos, discuten y que están armando otra cuestión, otra parafernalia muy potente, quizás en paralelo. En paralelo, sí. Intentando, digamos, mellar en donde la discusión por el manicomio ya no sea algo entre comillas superado, ¿sí? En donde la discusión por cómo pensar mejores prácticas ya esté, digamos, resuelta en función de tecnologías o de, digamos, prácticas neurocerebrales. Es decir, toda una confusión de dimensiones y de categorías, en donde a mí me preocupa en esa confusión que cuesta mucho pensar en prácticas clínicas. Ya ni siquiera digo prácticas clínicas con tal marco teórico, sino en prácticas clínicas, en el acto clínico. ¿Se entiende? Es decir, no hay clínica, no hay un acto clínico, ¿sí?, si todo está reducido al cerebro. Porque es mucho más recrudecido que el clásico, digamos, las clásicas formas de modelo médico hegemónico. Es decir, es una forma más sofisticada de objetivar al otro. El que objetiva al otro por lo menos lo objetiva clínicamente, podríamos decir. Acá no hay clínica. Además, la clínica que puede devenir de eso es la necesaria para los procesos de transformación de los sistemas de salud en sistemas de seguros de salud. Exacto. Porque un seguro tiene que calcular el gasto y prevenir el riesgo del seguro, no el riesgo de la persona. Entonces, lo que tiene que hacer es saber perfectamente qué tipo de intervención va a pagar para qué tipo de patología. Y entonces, no puede ser un tratamiento que sea, eso va a quedar
inclusive de manera médica, para gente que lo paga particularmente, y va a ser carísimo. Se viene una medicina para algunas personas, para los que pueden pagar $1 millón, se viene una medicina que la van a calcular genéticamente. Le van a hacer el estudio genético, van a calcular el medicamento para esa persona. Pero eso no va a ser para los mortales. Para los mortales tiene que estar protocolizado. El médico, el psicólogo, etcétera, pasan a ser, alguna vez Graciela Batallán dijo que la maestra era un trabajador social, era un trabajador intelectual interferido. Porque por un lado tenía que producir conocimiento, pero todo lado le protocolizaban todo lo que tenía que hacer. No la dejaban pensar. Bueno, se viene que los trabajadores del campo de la salud, el médico va a trabajar con un protocolo, el psicólogo va a trabajar con un protocolo, todo el mundo va a tener un protocolo, vamos a ser trabajadores intelectuales interferidos. Porque lo ideal para el modelo de aseguramiento, y esto, usar ideológicamente este reduccionismo neurológico, es prácticamente ideal para poder protocolizar este tipo de prácticas. Por eso la clínica que vos sentís que desaparece es esa. Y además, cuánta responsabilidad con todo esto, porque no es solamente los efectos, ¿no?, que bien por un lado ustedes han explicado que causa en nuestros niños, en cada uno de nosotros, sino que ahora también nos vamos a plantear cómo vamos a hacer la formación de los profesionales que trabajan en la salud mental. Porque si entonces todo el discurso y las prácticas están enfocadas hacia un sujeto cerebral, ¿cómo vamos a formar? ¿De qué manera vamos a formar? ¿Qué va a pasar con las universidades? Entonces, la verdad que esto es una preocupación, por un lado, para la práctica clínica, por otro lado, para la práctica profesional hoy, pensada, bueno, nosotros defendemos la ley de salud mental, que es una ley integral, como ustedes bien han dicho, y la defendemos todos con un enfoque de derechos, pero ¿y cómo lo hacemos? Trabajando con esta mirada unicista, reduccionista y aplicacionista. Entonces, coincido con lo que Beatriz decía, nos han hecho pensar. Bueno, hay una pregunta ahí. Bueno, muchas gracias, la exposición es muy linda y interesantes y que abren preguntas, por supuesto. Pero me gustaría escuchar lo que yo pequeñamente puedo acotar, que es que me parece que la psicología ha posado hasta ahora, y en espacios así tan abiertos y numerosos, de una neutralidad que debería ir denunciándose también, porque en cierto sentido la psicología ha sido cómplice de asumir y querer ese espacio de neutralidad, de alejamiento de lo ideológico y lo político. Entonces, digo, la palabra cómplice sé que es un poco dura, quizás el psicólogo en los espacios universitarios en los que yo he tenido que transitar como docente, dar la pelea, porque la psicología es una disciplina que tiene que comprometerse con lo político y con lo ideológico. Es difícil de instrumentar, de instalar como discurso, y en ese no instalar una psicología que es un posicionamiento ideológico, político, y un posicionamiento en donde definimos qué es el sujeto, en donde acompañamos al poder o no lo acompañamos, en donde colaboramos con el mercado liberal o no colaboramos. Salir de ese posicionamiento neutro me parece que hace que se pueda dar una resistencia más fuerte a este nuevo sujeto enfrente, que es el que define al hombre como cerebro. Pero si la psicología no termina de salir de ese posicionamiento de disciplina neutra, disciplina no ideologizada, disciplina no política, y no se termina de acercar a disciplinas más políticas como la lectura sociológica, la sociología y esas otras ciencias que tratan de acercarse a esto, me parece que la batalla está perdida, porque bueno, nunca está perdida, uno da pelea todos los días, pero no hay simetría de poder. Sí, siempre las prácticas psicológicas han sido sí, que siempre las prácticas psicológicas en general han tenido inevitablemente o indefectiblemente
digamos, efectos en el modo de, digamos, de construir y de domeñar los cuerpos. Esto es, digamos, siempre una intervención psicológica tiene efectos políticos, ¿no? La política de los cuerpos, como lo trabajaba Alicia. Me parece que la discusión está en si asumimos ese trasfondo o no, finalmente. Es decir, si se discute o si por el contrario queda como algo oscuro, porque yo creo que acá no se trata de moralizar la discusión y más bien de discutirlo epistemológicamente, porque, o en todo caso pensarlo éticamente pero en otro plano, pero antes que eso hay una discusión epistemológica y yo me refería a los marcos epistémicos. Hay marcos epistémicos que condicionan la producción teórica de las prácticas, que muchas veces son, digamos, invisibilizados por la propia práctica. Entonces no es algo que se discuta porque se lo supone, también como decía Alicia, objetivo de antemano. Entonces me parece que hay una despolitización en ese sentido y vos también traes otra dimensión, que es, de algún modo, la discusión de los psicólogos y de psicólogas como actores sociales, que también no es ya una discusión teórica, sino que es una discusión política, pero de una política gremial, académica, ¿se entiende? Es decir, una dimensión de análisis que, en definitiva, obviamente yo estoy de acuerdo en que eso contribuye a que haya, digamos, un ejercicio mucho más ético de la profesión, ¿no? Pero que creo que está bueno dejarlo como dos dimensiones que tienen que jugarse, porque también a mí me interesa también recordar o no caer en una homologación al estilo de neurociencias igual neoliberalismo, porque parece que no es cierto eso, es injusto, ¿sí? Que uno pueda hacer, digamos, mostrar una suerte de solapamiento en algunos casos entre el neoliberalismo, entre ciertos, digamos, modelos de mercado meritocráticos es una cosa, pero no podemos homologar, no es justo para muchos colegas que trabajan de las neurociencias y bien que lo hagan, ¿se entiende? Eso también, Alicia creo que lo decía hace un rato, como evitar cierto Boca River, ¿no? Como psicoanálisis o neurociencias, lo cual me parece que es muy improductivo y que lleva, mejor dicho, uno lee en eso más bien por decisiones corporativas que otra cosa. Sí. ¿No? ¿Se entiende a lo que voy? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a despedir agradeciéndoles profundamente tanta generosidad.